Soy Javier Marzal, presidente de la International Association to Change the World. En este nuevo vídeo voy a hablar de un aspecto crucial que he ido desarrollando a lo largo de mi trabajo escrito y por tanto te sugiero que lo busques. Está todo en la página de la International Association to Change the World y publicado gran parte de ello en diferentes medios, y es el carácter neocomunista de las organizaciones internacionales y de sus organismos, destacando, como es lógico, las tres organizaciones más importantes o con mayor incidencia en el mundo occidental, que es, de momento y durante años seguramente, a pesar del poder de China, es, digamos, que el que está marcando los destinos de la humanidad. Por un lado, Naciones Unidas, que además es global y también China tiene mucho peso, y por otro lado las dos organizaciones europeas principales, que son el Consejo de Europa y la Unión Europea. Todos ellos tienen un claro carácter neocomunista, y esto es realmente preocupante, porque ya sabemos que el comunismo lleva a la destrucción, a la desaparición de las libertades individuales, a la falta de innovación, y todo ello acaba con el progreso y acaba en la decadencia y en la esclavización de una población empobrecida. Y eso es lo que está pasando en Occidente desde hace muchas décadas. Por eso se dice que el sistema está quebrado, etcétera. Bueno, vamos a ver, para tener una referencia, la primera referencia importante de estas organizaciones, Naciones Unidas tiene unos 37.000 empleados y la Unión Europea unos 32.000. Es decir, son enormes estructuras enfocadas al poder, puesto que no tienen que dar explicaciones a nadie. Lo único, dependen de los presidentes de gobiernos para la Asamblea General, y generalmente para temas militares. Todo lo demás son bastante... Eso en cuanto a Naciones Unidas, y en cuanto a la Unión Europea, pues no dependen ni siquiera de los gobiernos nacionales en general, aunque haya un consejo que sí lo conforman los presidentes de gobiernos. Entonces, por ello, ya por su propia naturaleza intergubernamental, por su propia naturaleza que trasciende las sociedades y los países, y por tanto alejana de los ciudadanos, podemos decir que son estructuras de poder, única y exclusivamente estructuras de poder. Y como tales, cada día son más corruptas y con más intereses bastardos, en el sentido de que son más intereses generados por el poder y para conseguir más poder. Lógicamente, más poder institucional siempre significa menos libertad personal, menos libertad de mercado, y por tanto más neocomunismo, más decadencia, más corrupción y más esclavización de la población. Bueno, estas macroestructuras de poder, lógicamente, en principio, generan sus propios proyectos y sus propias normas para justificar el ser estas estructuras tan gigantescas y que nos cuestan tantísimo dinero. Y por tanto, se inventan constantemente nuevos campos de actuación. Pero nuevos campos de actuación que siempre... Pero lo peor no es eso. Lo peor de estos nuevos campos de actuación es que, aunque el trabajo técnico sea impecable, cosa que pasa en algunos casos, no siempre,
Luego pasa el filtro político, y el filtro político, si ve que cualquier norma, cualquier trabajo perjudica el poder de esas organizaciones internacionales y, en la mayoría de los casos, el poder de las instituciones nacionales, obligan, o bien anulan el trabajo, obligan a modificarlo para añadir cosas de forma que aumente el poder institucional. Y en este sentido, tanto por el aumento de su propio poder como la consigna o la dirección de aumentar el poder de las instituciones nacionales de los países miembros, en este sentido siempre es neocomunista. Pero además no solo eso, sino que estas organizaciones internacionales están teniendo un peso cada día más grande en la economía mundial. Y estos organismos internacionales, principalmente el Banco Central Europeo, junto con otros bancos centrales, especialmente el de Estados Unidos, han llevado la economía a lo que se suele llamar la zombificación. Han zombificado la economía. Esto lo he explicado muy bien en otros vídeos y en otros trabajos escritos, pero lo que viene a decir es que controlan las grandes empresas, que además las están comprando los bancos centrales, las controlan de forma que no sean demasiado innovadoras y de forma que sigan las directrices políticas, incluso incumpliendo las leyes. Lo principal es las directrices políticas, es decir, han subordinado todo el mundo de las grandes empresas, sobre todo, y también las pymes, las han subordinado al control político. Pero además, cualquiera que sepa un poco de economía sabe que el principal acontecimiento económico anual en todos los países del mundo son los presupuestos generales del Estado. Eso, ahí controlan un porcentaje muy alto del Producto Interior Bruto, por un lado, y luego, por otro lado, controlan todos los impuestos. Y de esa forma, indirectamente, controlan toda la vida de las empresas y toda la vida económica de las personas. Si además de eso añadimos que con las leyes mercantiles, las leyes laborales, las leyes de las asociaciones, etcétera, controlan el mundo empresarial, el mundo laboral y el mundo de las asociaciones, pues tenemos un control absoluto de la economía por parte de las instituciones. Esa es la realidad que vivimos. Pero vamos a ver algunas fechas significativas sobre el neocomunismo de los organismos internacionales. Bueno, por un lado, la fecha sin lugar a dudas más significativa actualmente es el 2015. En 2015 se crea la famosísima Agenda 2030 con sus 17 objetivos, y que digamos que hay tres versiones sobre lo que significa eso. La versión oficial es que es una mejora del mundo tremenda y nos lleva a una economía sostenible. Hay una versión que suele decirse que es conspirativa, o la oficialidad dice que es conspirativa, que lo que dice es el control del mundo por parte de una minoría estadounidense, lo cual es una teoría bastante absurda. Y es bastante absurda porque, lógicamente, en un mundo en el cual China ha demostrado su poderío imponiendo sus criterios en la crisis del coronavirus, entre otras cosas, y siendo la mayor potencia comercial del mundo, etcétera, me parece que es bastante absurdo pensar que una serie de ricos estadounidenses van a controlar el mundo. Mi versión es completamente distinta. Mi versión está basada en los hechos, y los hechos es que de los 17 objetivos, los 16 primeros lo que dicen es más sector público. Es decir, más dinero para las instituciones, más control de las instituciones del mundo. Y no solo eso, sino un empobrecimiento brutal
de los países ricos para llevar ese dinero a los países pobres, que ya sabemos que todo dinero que pasa por ayudas al desarrollo o cosas de ese tipo, aparte de todo el dinero al que se llevan las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, además de eso, gran parte de ese dinero va a los gobernantes de esos países pobres que no permiten salir de la pobreza a su población, que no permiten el desarrollo de las economías, que no permiten que las empresas desarrollen sus economías. Y por tanto, en ese sentido, a lo que se va precisamente es a mantener la pobreza en esos países, enriqueciendo a sus dirigentes, y de esa forma que haya un neocomunismo en esos países y además de los otros. Bien, pero luego lo peor de todo esto es el objetivo 17. El objetivo 17 es el único que habla del sector privado y del sector empresarial y del sector social. El sector social lo constituyen las asociaciones, fundaciones, etcétera. Bien. ¿Por qué es lo peor este objetivo? Pues porque este objetivo lo que dice es que en el sector empresarial y el sector social, que se creen asociaciones para compartir conocimientos, tecnologías, técnicas, recursos, etcétera, etcétera, para ayudar a las instituciones a conseguir sus objetivos. Es decir, es un sometimiento absoluto de toda la sociedad civil a las instituciones. Es decir, es una esclavización sin precedentes, además escrita, diseñada. A nosotros, como es lógico, varias organizaciones del sector social nos invitaron a aliarnos con ellos para crear una alianza enorme, y de esa forma relacionarse con las organizaciones internacionales. Yo precisamente, por todo lo que acabo de decir, me negué a participar en esas alianzas internacionales. Bueno, otro año significativo fue el 2018 por dos cosas. Primera, en 2018 Naciones Unidas y la Unión Europea empezaron a cuestionarse la libertad de expresión en las redes sociales. El argumento utilizado era que se difundían bulos que podían perjudicar la estabilidad del sistema, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue una de ellas, que luego ha tenido un gran desarrollo, como todo el mundo sabe, y luego comentaré. La segunda es que publican a la vez, y de forma coordinada, lógicamente, un ranking o un informe sobre la corrupción que hay en todos los países del mundo o en todas las regiones. Llama la atención y es poco creíble que a nivel mundial haya un 5% del Producto Interior Bruto en corrupción, es decir, que es el negocio más grande, más rentable del mundo, y en la Unión Europea solo 2 décimas menos, 4,8%. Es absolutamente increíble. Lógicamente, en general, cuanto mayor sea el Estado, mayor es la corrupción. Y por tanto es obvio que en la Unión Europea hay mucha más corrupción que en el mundo en global. Bueno, parece lógico pensar que esta publicación de los rankings, de la corrupción y el hecho de que la corrupción existe en todos los países del mundo, parece que lo que intenta es que aceptemos que la corrupción es un hecho inevitable, cosa que lógicamente no es cierta. Puede que sea inevitable en las democracias, pero es que la democracia es parte del problema. Bueno, luego saltamos a 2020 y ahí esto ya ha sido el mayor, probablemente, junto con la Agenda 2030, el mayor impulso del neocomunismo que ha habido. Bueno, por un lado, desde 2010 sabemos que ha aumentado la deuda pública
de una forma brutal a pesar de aumentar el crecimiento. Es decir, que esto ha sido una estrategia política para empobrecernos y para controlar la población y la economía. En 2020 aparece, dicen que aparece el coronavirus. Resulta que sin ningún motivo, bueno, lo primero es que aparece una versión oficial sobre la científica, pseudocientífica, porque está llena de falsedades y no utilizan método científico, etcétera. Es decir, se saltan todas los métodos científicos, se los saltan para crear una versión oficial. Y no solo eso, sino que obligan a todos los medios de comunicación y a las redes sociales a censurar todo lo que vaya en contra de la versión oficial. Y por tanto se puede decir que la denominada pandemia del coronavirus ha acabado con la libertad de expresión, por un lado. Por otro lado, ha acabado con la ciencia. Ya la ciencia es algo que está en manos de los intereses políticos. Y como ya hemos comentado y explicado con cifras y con detalles completos, estamos en una economía zombificada, es decir, una economía totalmente controlada también por los políticos, especialmente a través de los bancos centrales. Si a esto le añadimos que lo que pretende Naciones Unidas y la Unión Europea es que no haya trabajo, es decir, cada día cerrar más el mercado laboral, cada día imposibilitar más la innovación, cada día imposibilitar más la emprendeduría, cada día concentrar más la economía en las grandes empresas, etcétera, etcétera, en grandes empresas zombificadas y por tanto controladas por la metamafia institucional, nos llevan a un destino en el cual la mayor parte de la población va a ser pobre, va a subsistir mal, con un nivel de riqueza muy bajo, o más bien un nivel de pobreza. Y a esto nos lleva las instituciones. Y las organizaciones internacionales impulsan ese neocomunismo que está implantado en todos los países del mundo, sean democracias, sean dictaduras o sea gobierno de cualquier tipo. En todos ellos está implantado el neocomunismo. Y las organizaciones internacionales lo están impulsando, como acabo de explicar. Estas reflexiones son importantes que la gente las conozca, estudie cierta información, como la que yo he publicado y la que está publicando un montón de gente, y nos opongamos a todo esto. Lógicamente, todas las opciones políticas, incluyendo las que se califican de extrema derecha, todas son neocomunistas, porque todas pretenden mantener el macroestado y simplemente gestionarlo de una forma determinada. Y luego lo único, pues con unas ideologías más de un tipo o más de otro. Las ideologías todas son iguales, todas limitan libertades a la vez que impulsan otras libertades que a lo mejor no deberían existir. O sí, yo esto no lo cuestiono, pero sí cuestiono esos mecanismos políticos para convencer a las masas de que les voten. Gracias por tu atención.